El otro día estuvimos viendo cómo se había definido la curvatura y la torsión en el caso de curvas en el espacio. ¿Cuál es el problema que teníamos con esta definición de curvatura y torsión en el espacio? Que ocurría lo mismo que en el caso de curvas planas. Necesitamos una parametrización natural. Claro, suponiendo que todo funciona maravillosamente bien, en el sentido de que no tenemos puntos de inflexión, tenemos puntos simples y podemos definir nuestro triedro de Frenet, aún así necesitamos disponer de una parametrización natural para poder hablar de torsión y curvatura de la curva correspondiente. Lo más habitual es que tengamos una parametrización regular. En el caso de curvas planas fuimos capaces de conseguir también fórmulas que me permitían obtener esa curvatura y torsión con esas parametrizaciones regulares. Bueno, en ese caso son la curvatura. Ahora, en el caso tridimensional, queremos ver si podemos obtener fórmulas similares. Entonces, dada, recordemos que dada alfa que vaya de I en R3, que sea una parametrización natural de nuestra curva C contenida en R3 bajo, vamos a poner aquí ciertas condiciones, que es simplemente que no haya punto de inflexión, condiciones, hemos definido el triedro. Me cuesta un montón decir triedro. Triedro de Frenet en el punto alfa de t como el conjunto formado por unos vectores. Nuestro vector t su alfa de t, que estaba definido simplemente como ¿quién? La primera derivada del alfa entre su norma. Vale, pero se nos ha olvidado entonces que estamos trabajando Bueno, con es parámetros. natural, es uno, sí. Exactamente, en este caso era el caso sencillo. Es cierto que el vector tangente lo podemos definir en general. En este caso concreto tenemos justamente que como la velocidad es 1 porque tiene una parametrización natural, el t sub alfa es simplemente el alfa primo. ¿Quién era el vector binormal? El Me daba un producto. poquito igual, es decir, en cuanto a definir, porque es cierto que la definición la hemos comenzado por el vector normal y luego la definición del binormal era el producto vectorial, pero dijimos, bueno, si le damos la vuelta es más sencillo la fórmula para las parametrizaciones naturales y teníamos así que el vector binormal b su alfa de t era simplemente coger el alfa prima de t, producto vectorial con el alfa segunda de t. Todo esto lo dividíamos entre la norma del alfa prima de t con el alfa segunda de t. Y ahora ya nuestro vector normal era simplemente por el triedro directo nuestro, nuestro producto vectorial del binormal b sub alfa de t con el tangente t sub alfa de t. Además, entonces se podía definir la curvatura y la torsión, ¿verdad? La curvatura k sub alfa de t, ¿quién era? Era simplemente coger la norma de la Sí, derivada del alfa prima, sí, ¿verdad? sí. Es decir, la norma del vector alfa segunda de t. Ujú. Mientras que la torsión tau sub alfa venía por un producto escalar. O bien cogíamos el producto escalar de nuestro binormal p sub alfa de t con la derivada del normal n alfa prima de t. O también podíamos darle la vuelta y poner menos el n sub alfa de t con la derivada del vector binormal.
Único problema es que todo esto era válido cuando teníamos parametrizaciones naturales. Entonces, es cierto que nos podemos construir nuestro tríodo de Frenet de forma relativamente sencilla, pero necesitamos esta parametrización natural. ¿Cómo podemos hacerlo en el caso de una parametrización que simplemente sea regular? También vamos a ser capaces de obtener fórmulas, es decir, proposición sea alfa que va i R3, una parametrización regular de una curva C contenida en R3. Entonces, también vamos a ser capaces de tener esas fórmulas. Es decir, por un lado, vamos a tener una fórmula para la curvatura. La curvatura K sub alfa de t va a venir dada simplemente por coger este alfa prima de t, producto vectorial con el alfa segunda de t. Vamos a hacer el módulo de este vector y vamos a dividir entre la velocidad v sub alfa al cubo de t, que se parece mucho a la fórmula que teníamos en el caso bidimensional o en el caso de curvas planas. En el caso de la torsión, tau sub alfa de t, aquí vamos a tener precisamente, claro, si recuerda, en el caso bidimensional el único concepto que teníamos era la curvatura. Y esa curvatura realmente, ¿qué aspecto tenía? Nos habían dicho, es un vector 0, 0, algo, donde obtenemos eso como el producto vectorial correspondiente. Tú decías, sí, es que para hacerlo de ese modo tenemos que salirnos de R2, llevar el vector a R3 y entonces definimos ese producto vectorial. O había un modo de hacerlo sin tener que salirse a R3, que era considerar realmente el determinante de esos dos vectores, ¿verdad? Del alfa prima con el alfa segunda, con esa velocidad, y eso nos daba precisamente la curvatura. Oye, pues justamente la misma situación vamos a tener aquí. Pues claro, ahora, si lo extrapolamos a una dimensión superior, tendría el alfa prima, el alfa segunda y me hace falta ese alfa tercera. Casualmente son vectores que tienen tres componentes. Ah, pues vamos a coger precisamente esos tres vectores y vamos a hacer el determinante de la matriz que forman esos tres vectores. Es decir, vamos a coger el determinante de la matriz formada por alfa prima de t, alfa segunda de t y alfa tercera de t. Esto realmente en bachillerato yo que tenía un nombre que se llamaba producto mixto, que era cogías, si tienes estos tres vectores, ese determinante era equivalente a hacer el producto escalar de uno con el vectorial de los otros dos. Pero bueno, me digo que le llama producto mixto simplemente determinante. Y abajo tenemos que dividir entre esta norma del alfa prima vectorial con el alfa segunda de t y todo eso al cuadrado. Oye, pues justamente en el caso de estas parametrizaciones regulares vamos a ser capaces sin problema de obtener esta curvatura. ¿Vale? Realmente podemos poner un corolario por recordar un poco lo último que vimos, que hemos dicho que había una interpretación, no le llama corolario porque parece entonces que se deduce de esta proposición. Es realmente a poner una nota, que sí que es una proposición, pero es una proposición muy tonta. Dada una curva de contenida en R3 curva, que sea una curva regular, sin punto de inflexión, tenemos que la torsión heredaba ese comportamiento geométrico que tenía la curvatura en el caso bidimensional.
La curvatura en el caso bidimensional me estaba indicando dónde estaba situada nuestra curva con respecto a la recta tangente, si estaba por encima o estaba por debajo. Ahora la torsión también me indica en cierto modo esa posición que tiene la curva con respecto al plano osculador, para saber si la está atravesando de un modo o la está atravesando de otro modo. Vale, pues precisamente el que no atraviese de ningún modo nos diría que la torsión tiene que ser nula. Justamente eso es lo que nos está diciendo este resultado, que es un resultado, pero bueno, algo relativamente sencillo, ¿no? Que lo único que tenemos es que nuestra curva C está contenida en pi, con pi un plano, si y solo si la torsión de la curva C es equivalentemente cero en todos los puntos. Ojo, que esto no significa exactamente que la curva sea una curva plana, simplemente que está sobre algún plano en R3, ¿vale? Esto es lo importante que tenemos que saber de cómo trabajar ahora con estas fórmulas de la curvatura y de torsión. Vamos a hacer un ejemplo hiper completo. Vamos a intentar calcular todas las cosas posibles para ver. Lo voy a intentar hacer con las cosas naturales, con la parametrización natural, a ver si nos sale, que creo que sí, porque lo he puesto sencillote. Y luego lo comprobamos también con estas fórmulas. Entonces, vamos a coger el análogo de nuestra, no de la circunferencia, de nuestra espiral, que va a ser una hélice. Es decir, ejemplo, consideremos la curva T contenida en R3 con parametrización alfa, que va, lo voy a inventar, 0,4pi en R3, dada por alfa de t es igual a nuestro coseno de t, seno de t, t, ¿vale? Y esto sería para todo t perteneciente a 0,4pi. Vale, bueno, pues comenzamos calculando quién sería precisamente nuestro vector derivado, es decir, el alfa prima de t, que nos quedaría entonces, diríamos aquí, menos el seno de t, diríamos aquí nuestro coseno de t, y diríamos aquí nos quedaría 1. Entonces, cuando calculamos la correspondiente velocidad v sub alfa de t, que sería el módulo de este vector alfa prima de t, vamos a tener aquí la raíz cuadrada de nuestro menos seno al cuadrado, bueno, seno de t, todo eso al cuadrado, más coseno al cuadrado de t, más el 1 al cuadrado, seno cuadrado más coseno al cuadrado 1, nos queda entonces raíz de 2. Tenemos raíz de 2. El problema es que esto no es siempre 1. Entonces, nuestra parametrización alfa no es una parametrización natural de la curva C. Pero es relativamente sencilla, podemos arreglarlo bastante bien para conseguir una parametrización natural. El proceso es exactamente el mismo que el que teníamos en dimensión 2. Entonces, vamos a calcular ahora el correspondiente parámetro
natural o de arco. Es cierto que en el libro no solemos definirlo, sino que definimos la longitud, que es el valor absoluto, pero bueno, el elemento sin el valor absoluto es lo que llamamos normalmente parámetro natural o de arco, que sería S, solo que la notación que solemos poner es una S que depende del valor t sub 0 y del valor t, y se define como la integral entre el t sub 0 y el t de la velocidad v sub alfa de u diferencial de u. En este caso, como nuestra velocidad es constante pero vale raíz de 2, nos queda simplemente pues raíz de 2 que multiplica a t menos t sub 0. Lo cual significa que si despejamos la t, nos quedaría que t es igual a, pasa dividiendo, pasa sumando, pues t sub 0 más s partido raíz de 2. Que lo podríamos denotar si queremos justamente como s a la menos 1 hemos puesto s a la menos 1 de t sub 0 s, ¿verdad? Teníamos que poner realmente, ¿vale? Esta va a ser nuestra aplicación que ya nos va a permitir conseguir esta parametrización natural. Entonces, construimos la parametrización natural natural beta que va de un cierto intervalo j en R3 dada por beta ds es la composición de nuestro alfa con esta aplicación st0-1 ds. ¿Qué nos quedaría entonces? Sería simplemente alfa en el t sub 0 más s partido raíz de 2 y nos quedaría así nuestra aplicación coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2, el seno del t sub 0 más s partido raíz de 2 y por último el t sub 0 más s partido raíz de 2. Esto sería para todo S perteneciente al correspondiente intervalo J que tenemos que despejar simplemente, que es relativamente sencillo. Y queremos que nos quedaría. Si t está entre 0 y 2pi, pues sabemos que este intervalo es precioso, ¿verdad? Y Entre nos 0 y quedaría el 4. intervalo Entre 0 y abierto en 4. menos raíz de 2t sub 0, ¿no? Y luego sería el raíz de 2 que multiplica el 4pi menos t sub 0, ¿no? Vale. Por eso le ponemos j, ¿no? Y no tenemos que poner tantas cuentas feas. Vale. Una vez que ya tenemos esa parametrización natural, ya estamos en condiciones de obtener todos los elementos que nos hacen falta. Venga, pues vamos a comenzar calculando los elementos del triedro de Frege, pero con nuestra beta. Entonces, vamos a calcular ahora los vectores del triedro de Frenet. Para lo cual necesitamos distintas derivadas. Vamos a necesitar nuestra parametrización beta sub s, que ya tenemos que es nuestro coseno de s, no, del t sub 0 más s, del t sub 0 más s partido raíz de 2, la del seno del t sub 0 más s partido raíz de 2, el último de t sub 0
más s partido raíz de 2. Vamos a tener el beta prima de s, que sería menos seno de sub 0 más s partido raíz de 2. ¿Dónde quieres poner el raíz de 2? ¿Atrás, delante, fuera? No sé, donde quiera. Partido raíz de 2. Luego teníamos aquí coseno del t sub 0 más s partido o raíz de 2 por el 1 partido raíz de 2. Y luego tendríamos el 1 partido raíz de 2 simplemente. Y por último, nuestro beta segunda de s, que va a ser, volvemos a derivar todo, menos el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Y aquí ya nos queda entonces un medio. Luego el menos seno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Y nos queda también un medio. Y aquí nos queda 0. Luego, primer vector sencillo que podemos calcular, el vector tangente. El t sub beta de s es simplemente el mismo vector que el beta prima de s, ¿verdad? Por lo tanto, sería el vector menos seno de t sub 0 más s partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2, el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2. Ahora, una vez que tenemos este, ¿qué vector vamos a calcular? El vector binormal es el más sencillo, que involucra en la parametrización natural al b' y al beta segunda. Necesito obtener el correspondiente producto vectorial. Venga, pues, para calcular el vector binormal b sub alfa de t, necesitamos primero cuánto vale el correspondiente beta prima de s, producto vectorial con el beta segunda de s. Nos quedaría, tendríamos aquí nuestro i, j, k. Yo lo pongo con IJK de este modo y con la flechita, pero porque estoy así acostumbrado. Lo puedes poner como más coraje te dé. El beta prima hemos dicho que es, vale, menos seno del t sub 0 más s partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2. El coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2. Aquí el 1 partido raíz de 2. Abajo nos quedaría menos el coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2 menos seno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Nos falta, porque esto no es partido raíz de 2, es un medio. Por un medio. Y aquí por un medio. Y aquí 0. Nos quedaría entonces componente y, coseno por 0, nada, menos. Con este menos se convierte en más y nos queda 1 partido 2 elevado a 3 medios por el seno de t sub 0 más s partido a raíz de 2. Luego, el j sería seno por 0, nada, resto este por este, daría más, y como le cambio el signo es otra vez menos, ¿verdad? Nos queda el 1 1 partido 2 elevado a 3 medios por el coseno de t sub 0 más s partido a raíz de 2. Y por último nos queda la componente k, que sería menos con menos más, seno por seno, seno cuadrado, resto, con este menos se convierte en más, coseno cuadrado, entonces al final nos queda simplemente el 1 partido 2 elevado a 3 medios.
Bien. Vale, ya tenemos nuestro vector. Entonces ahora calculamos el módulo de ese vector. Es decir, tenemos que... Es bastante sencillo, ¿no? Porque la norma del beta prima de S vectorial con el beta segunda de S nos quedaría simplemente cuadrado más cuadrado. Va a ser esto elevado al cuadrado, que se nos va al cuadrado. Entonces nos queda la raíz de 1 partido 2 al cubo, ¿verdad? Más un 1 partido 2 al cubo, que es un octavo, más un octavo, que son 2 octavos, que es un cuarto, que es un medio, ¿no? Sí. Por lo tanto, el vector binormal B sub beta, he puesto B sub alfa de S y es B sub beta de S. El B sub beta de S con el tangente también lo metía y se ha puesto tangente. Nos quedaría el vector al, te lo digo, antes me la pata. El vector beta prima de S vectorial con el beta segunda de S dividido entre la norma de este vector beta prima de S vectorial con el beta segunda de S, y todo eso que nos daría. El 2 pasa a estar multiplicando porque tengo el 1 medio dividiendo, entonces nos queda realmente 1 partido raíz de 2, ¿no? Quedaría así el 1 partido raíz de 2 por el seno del t sub 0 más s partido raíz de 2, el menos 1 partido raíz de 2 por el coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2, y luego tendríamos el 1 partido raíz de 2. Vale, ya tenemos nuestro vector binormal. Por último, una vez que tenemos el vector tangente y el vector binormal, vamos a sacar el vector normal. Es decir, por último, calculamos ese vector binormal, ese vector normal n beta ds como el binormal p sub beta ds, producto vectorial, con el tangente que sería el t sub beta ds, que nos quedaría entonces aquí, ya os he dicho, el i j k. Tenemos para el vector binormal hemos obtenido seno menos coseno, es decir, 1 partido raíz de 2 seno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Luego venía menos 1 partido raíz de 2, el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Y esto nos había quedado constante 1 partido raíz de 2. Para el tangente nos había quedado menos 1 partido raíz de 2, seno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Luego teníamos 1 partido raíz de 2 por el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2, ¿verdad? Y fíjate, ¿qué pasa con estos dos vectores? De momento, ¿cómo son? Linealmente dependientes. Sería una putada, ¿verdad? Porque, claro, si tengo dos vectores linealmente dependientes, el producto vectorial es cero. Por suerte, cuando calculamos la tercera componente, ¿cuánto es la tercera componente del vector tangente? Una. 1 partido raíz de 2. Bueno, sí. Mm. Mira qué bien. Esas dos componentes finales tienen el mismo signo y no son linealmente medios. Son casi, 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 pero no son exactamente linealmente dependientes. Entonces, cuando ya hacemos nuestro producto vectorial de estos dos vectores, en la componente y vamos a tener este con este menos este con este. Nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate, el 1 partido raíz de 2 con el 1 partido raíz de 2 nos queda un medio. Y si a un medio le resto otra vez el mismo un medio,
con el mismo signo, nos queda simplemente menos el coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Cuando hacemos lo mismo con la componente j, nos va a quedar este 1 partido raíz de 2 con 1 partido raíz de 2 es un medio, seno, resto con este menos se convierte en más, nos queda el seno más el seno es 2 veces el seno con el 1 medio, el seno le cambio el signo, menos seno del t sub 0 más s partido raíz de 2. Y la última componente que ocurre. ¿Cuál es el determinante de estos dos vectores? Como son linealmente dependientes, esto sí nos queda cero, porque nos queda seno por coseno, menos con menos más como resto, seno por coseno, aquí sí aparece el cero. Pero solo aparece en la última componente porque esas dos columnas eran linealmente dependientes. Perfecto, no hay ningún problema. Ya tenemos nuestros tres vectores del triedro de Frenet. Es decir, de este modo, la base de Frenet vendría dada por los vectores. Lo voy a colocar en orden que me gusta, que sería primero el vector tangente de su beta de s, que hemos dicho que es el menos seno, o bueno, vamos a poner ya las componentes de la raíz. Menos 1 partido raíz de 2 por el seno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Luego viene el 1 partido raíz de 2 por el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2. Y luego viene el 1 partido raíz de 2. El vector normal n beta ds, ¿qué nos quedaría? Hemos obtenido justamente que era el menos coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2, el menos seno de t sub 0 más s partido raíz de 2 y por último 0. Y el vector binormal, que era 1 partido de 2, seno y menos coseno. Vale. El vector binormal beta de su beta de s, que era, ya no me acuerdo, menos seno coseno, vale, menos 1 partido raíz de 2, seno del t sub 0 más s partido raíz de 2, el 1 partido raíz de 2, coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2, y luego venía, ¿cuál? Tienes un signo mal ahí, ¿no? Aquí me he Me equivocado, parece. ¿verdad? Espérate. El normal es menos menos 0. El tangente es... El En el tangente B es los tienes al revés los signos, yo creo. ¿No? aquí. El B tenía al menos en la segunda componente. Claro, que he copiado el de abajo. Sí. Eh, exactamente. Menos un partido del raíz de 2 coseno, obviamente porque era el de arriba, y luego el 1 partido raíz de 2. Mira, pues ya tenemos nuestro triedro de Frenet perfectamente calculado. Una vez que tenemos esto, ya podríamos irnos a calcular entonces quién sería tanto la torsión como la curvatura. La curvatura realmente es sencilla, porque simplemente involucra derivar ese vector tangente, que es el vector beta segundo que ya hemos obtenido. Entonces, para obtener la curvatura, K sub beta de S, necesitamos simplemente el vector beta segunda de S
que en este caso es simplemente la derivada del vector tangente de su beta de s, ¿verdad? Como tenemos aquí el vector tangente, volvemos a derivar. ¿Y quién nos queda precisamente? Este sería el coseno, este sería esa otra raíz de 2. Nos va a quedar entonces menos un medio del coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2 menos un medio del seno del t sub 0 más s partido raíz de 2 y la derivada de este que es 0, ¿verdad? Ujú. Y esto tiene que ser igual aquí. Podemos hacer dos cosas, podemos hacerlo por interpretación o podemos decir directamente, no, calculamos el módulo de esto. Y calculamos el módulo de esto, nuestra curvatura K sub beta ds sería el módulo de este beta segunda ds, que nos queda componente al cuadrado más componente al cuadrado, un cuarto coseno cuadrado, un cuarto seno cuadrado, es simplemente un cuarto, la raíz de un cuarto que nos queda un medio, ¿vale? Efectivamente, podemos comprobar que si cogemos este tangente beta prima de s, esto nos queda justamente un medio por el vector normal. Porque esto era un medio, ¿y cuánto nos había quedado el vector normal? Menos coseno menos seno 0. Es decir, tengo aquí menos coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2 menos seno de t sub 0 más s partido raíz de 2, 0. O sea que podríamos dicho, justamente nuestra curvatura es ese factor que hace proporcional a la derivada del vector tangente con respecto al vector normal, que son nuestras ecuaciones de Frenet. Venga, ya tenemos ya tenemos la curvatura y todo nuestro triedro. Vamos a calcular ahora lo último que sería la torsión, que es realmente el nuevo concepto como tal. Ahora, por último, para la torsión necesitamos o bien vamos a necesitar los dos vectores que son el binormal y el normal. Nuestro normal, n sub alfa de s, n sub beta, n sub beta de s, sería menos coseno del t sub 0 más s partido raíz de 2 con menos seno de t sub 0 más s partido raíz de 2 y luego 0. Y el vector binormal b sub beta de s nos quedaría, lo puedo copiar. Bien, bien. La comí un paréntesis. Ahora, realmente tenemos que calcular la correspondiente derivada, es decir, ¿quién sería el vector n beta prima de s? Derivamos aquí y nos quedaría entonces el seno, el 1 partido raíz de 2 por el seno del t sub 0 más s partido raíz de 2 con menos coseno 1 partido raíz de 2 con el coseno de t sub 0 más s partido raíz de 2 y luego 0. O también podríamos derivar nuestro vector binormal
B sub beta prima de S, que nos quedaría el 1/2, es decir, 1/2 por el coseno de t sub 0 más S partido raíz de 2, coma. Derivamos, sale 1/2 y sale positivo, medio del seno de t sub 0 más S partido raíz de 2 con 0, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un producto El escalar, producto ¿verdad? Nuestra torsión tau sub beta ds es... ¿Cuál prefieres hacer? Podemos coger y decir, pues mira, voy a hacer el producto escalar de... ¿Cuál quieres? Si coges el beta o el binormal, lo tienes que realizar con el vector normal derivado. Es decir, tendríamos así el producto escalar del b sub beta ds con el correspondiente n alfa prima ds. O beta. también podrías hacerlo al revés con... Beta, no alfa. Lo mismo soy capaz de hacerlo en el ejercicio una vez entero sin tener que borrar 10 millones de veces las curvas, ¿verdad? O lo hacemos aquí con el correspondiente tabaco de relleno, con este de aquí, y sería el n beta con el correspondiente b prima. Y eso nos daría entonces menos, hay que tener cuidado con ese menos que no se nos olvide si vamos a utilizar esto, el normal n sub beta de s con el binormal derivado b sub beta prima de s. Debería darnos lo mismo. Vamos a comprobarlo. Si hacemos este producto escalar, ¿qué obtenemos? 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, de momento es un medio. Seno con seno, seno cuadrado. Menos con menos, más. El 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, nos queda otro medio. Coseno por coseno, coseno cuadrado, entonces nos queda un medio seno cuadrado más un medio coseno cuadrado es simplemente un medio. Y como luego la tercera componente es 0, 0 por el 1 partido raíz de 2 nos queda 0, todo esto vale simplemente un medio. Cuando hacemos el producto escalar, este de aquí, el morado, nos quedaría menos con más en menos, un medio coseno, coseno, coseno cuadrado, llevo un medio coseno cuadrado, ahora menos con más vuelve a ser un medio seno cuadrado, de momento llevamos menos un medio, 0 con 0 sale 0 y este menos con este menos efectivamente nos queda al final que todo esto vale simplemente un medio. Da igual que lo hagamos con esta fórmula azul o que lo hagamos con la fórmula morada. O sea que perfectamente tenemos ya calculado tanto la curvatura como la torsión. En este caso creo que nos han salido que las dos cosas eran constantes, ¿verdad? Exactamente, curvatura un medio, mira qué guay, torsión un medio. Entonces todo está siguiendo el mismo patrón. Si planteamos nuestras ecuaciones de Frenet, las ecuaciones de Frenet quedarían entonces como el vector derivada del tangente t beta prima de s es simplemente la curvatura, que sería un medio del vector normal, n sub beta de s. La derivada del vector normal sería menos un medio de la curvatura, que es un medio, o sea, menos la curvatura, que es un medio, por el vector tangente. Le sumamos la torsión, que sería de nuevo un medio, por el vector binormal, que es sub beta de s. Y por último, la derivada del vector binormal es simplemente la torsión con signo negativo, nos quedaría menos un medio por el vector normal n sub beta de s. En este caso nos ha quedado muy apañadete que todos son
un medio. Y esto sería sea cual sea el S que cojamos de nuestro intervalo J. Y así tenemos perfectamente calculado todo. La pega es que hemos tenido que pasar, en este caso, por la parametrización natural para obtener la curvatura y la torsión de este modo. ¿Que no queremos pasar por eso? Oye, pues mira, simplemente calculamos las derivadas y entonces hacemos todas las cuentas con el alfa prima, alfa segunda y alfa tercera. Y ya está. ¿Vale?